Buenas noches, Dios les bendiga. La gracia, el amor de Dios sea con todos nosotros, dándonos a entender este amor que el Señor ha derramado en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Eh, Seguimos a través de estos medios difundiendo la palabra de Dios. Yo nunca vi tanta, en verdad, saturación a través de las redes de lo que viene a ser este tipo de relación a través de las pantallas. No es lo que creo aquellos que hemos estado predicando en reuniones. No es fácil acostumbrarnos a esta manera, pero lo vemos práctico y creo que de una u otra manera estamos pudiendo edificar y comunicar lo que Dios pone en el corazón. Así que oramos que sea el Espíritu Santo hoy día enseñándonos una vez más los principios, los conceptos y sobre todo enseñándonos los secretos que hay en el corazón de Dios. Él es la persona que nos trae a nuestras vidas una claridad y una convicción personal de quién es nuestro Padre, cómo obra y qué es lo que Él desea en lo personal y qué es lo que Él quiere hacer a través de su cuerpo acá en la tierra. Así que en verdad honramos al Espíritu Santo y le damos gracias a esta dulce persona del Espíritu que nos da un entendimiento del cual nosotros no podemos jactarnos. Es la gloria del Espíritu Santo a través de lo que estábamos hablando la anterior semana, de esta gracia derramada allá en la cruz, donde Cristo nos miró de una manera misericordiosa, haciendo de que podamos tener una redención y podamos tener el acercamiento de nuestras vidas al corazón del Padre. Esto es gracia y en verdad cuán conmovedor es pensar en la gracia y saber que Dios nos movió a vivir en esta dispensación de la cual hoy participamos. Reciban un amor fuerte de parte de mi persona, de parte de Miriam, y hoy quiero continuar con la conversación de la anterior semana que estábamos hablando de la ley y la gracia. Hemos explicado lo que vivió Noemí allá en el libro de Ruth y cómo Ruth fue insertada, ¿sí?, por gracia a la familia, vamos a decirlo así, del pueblo de Israel, de la cual ella viene a ser, dentro de toda la genealogía de Jesucristo, una parte muy importante, ya que de ella viene David. Entonces, creemos que ya pensando en aquel lugar donde Ruth fue aceptada por el pariente cercano para ser parte de todo el plan de Dios, nosotros ya entendemos la gracia que tenemos de parte de Dios. Hemos dicho que la gracia es un favor inmerecido, es como alguien mayor doblándose o inclinándose a alguien inferior. Entonces, esto es gracia y creo que dentro de nuestras realidades humanas, pensando como humanos mismos y viéndonos un poco la transparencia de nuestro ser interior, en verdad que hay maldad en el corazón, hay muchas cosas que todavía Dios tiene que empezar a transformar, a afectar en nuestros paradigmas, a afectar en nuestro interior. Hay cosas que el hombre es muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. El hombre delante de Dios, en verdad que es muy pequeño, muy pequeño. La grandeza que hoy podemos disfrutar solo viene porque Él nos ha mirado, alguien mayor, alguien superior, alguien con un amor inmenso, se inclinó a alguien tal vez a un miserable ser humano, ¿sí?, y nos dio este acceso de poder tener relación con el Padre. No debemos olvidar que la relación con el Padre es solamente a través de la reconciliación con Jesucristo, que pagó un precio alto por nosotros.
hemos sido redimidos, comprados, ¿sí? Pero esta relación se mantiene porque es la persona del Espíritu Santo que nos da un vínculo con el Padre. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos entender lo que Dios quiere hacer y no podríamos tener la capacidad de hacer lo que Dios pone en nuestro corazón para hacer. Eso es gracia, eso es caminar y descansar en todo lo que Cristo ha hecho allá en la cruz por nosotros. Así que esta vez quiero dar algunas ideas acerca de la gracia, ¿sí? Como conceptos dentro de la Biblia, y vamos a recorrer bastante la palabra, así que es algo agradable para mí. Pero quiero también poner el otro extremo, ¿sí? De la balanza, el equilibrio, pues es la ley. La ley en realidad es el Torá, viene de ahí la palabra ley, que son preceptos, mandamientos, estatutos, ordenanzas, ¿sí? Cosas como reglas que nos imponen para poder lograr o ser merecedores de algo. La ley es buena, la ley al pueblo de Israel le trajo un valor superior en su calidad de vida, en su calidad de moral, en su calidad de pensamiento, en relación a los demás pueblos. Ellos tenían medidas de vida, medidas de matrimonios, medidas de relaciones, medidas de crecimiento incluso en sus tierras, medidas de dar perdón, de extender perdón. Entonces estos valores los trajo la ley, pero a la vez la ley nos hace conocer la maldad del hombre, la maldad en la cual nosotros hemos sido creados a través de las generaciones, porque dice que la palabra hemos sido concebidos en pecado y nacemos bajo una maldición. Entonces Cristo vino a redimirnos y esta es la gracia. La ley ha servido para acercarnos, ¿sí? Ha sido la antesala para poder ingresar a la gracia. Quiero leer algunos pensamientos que en estos días el Señor me ha estado ministrando al corazón con respecto a la ley y a la gracia. La ley nos da reglas para sobrevivir, ni siquiera para vivir, para sobrevivir. Y la gracia nos da una vida para vivir. Entonces, diferencias entre la ley y la gracia. La ley te hace débil, la gracia te hace fuerte. La ley te cobra, la gracia te recompensa. La ley te lleva cautivo, la gracia te libera. Qué lindo. Estas son cosas que el Señor ha ido poniendo en mi vida como diferencias de lo que hace la ley con respecto a la gracia. Hay otros pensamientos que los he escrito acá y que no son simplemente filosofías. Para mí las he ido después revisando en la palabra y tienen mucha relación con la escritura. Una de ellas dice: la ley me hace ver mi miseria, la gracia me hace ver la grandeza. La ley me culpa, la gracia me perdona. Sí, es así como opera la gracia ante la ley. La ley nos va a someter, pero la gracia nos va a liberar. Y no para hacer lo que queramos, sino para hacer que la voluntad de Dios sea cumplido. Amén. Vamos a ver algunas cosas dentro de la gracia que es como conceptos de lo que la gracia en sí es como parte importante de nuestro caminar en Cristo. No podemos nunca, iglesia, nunca desviar nuestros ojos de la gracia y empezar a vivir por ley. Nada de lo que hacemos es ley. Nada de aún reunirnos, de aún estar juntos o tener tiempos de comunión, no es por ley, es por gracia. Y debemos aprender a tener algo que lo he ido diciendo muchas veces, a tener una vida de iglesia. Es tiempo de que nuestra vida esté todo el tiempo siendo sumergida, siendo afectada por el Espíritu Santo, no para cumplir normas, no para cumplir ciertas costumbres, sino para que podamos tener una vida en abundancia a la cual el Señor nos ha llamado a vivir. No debemos nunca separar nuestra mirada de estas dos cosas, ¿sí? La línea es muy fina, muy delgada.
donde podemos caer en la ley, ¿sí? Y olvidarnos de la gracia y empezar a querer agradar a Dios conforme a la ley. No, Cristo, el único que complació el corazón del Padre. Y Él nos llevó a nosotros cautivos. Cristo nos cautivó, nos llevó cautivos y nos dio acercamiento a través de su sangre, a través de su sacrificio. Él nos ha hecho aceptos delante del Padre. La ley nos juzgaba, nos culpaba, pero la gracia nos ha levantado y nos ha dado una identidad con el Padre. Así que una de las cosas más hermosas de la gracia, sí, está en que la gracia, dentro de sus valores o atributos mayores que yo considero de la gracia, es la justificación. Alguien que es culpable, de pronto sin siquiera, cumplir su sentencia, que es la muerte, esa era la paga del pecado, ¿sí? Viene a ser merecedor de vida eterna. O sea, una justificación que ninguno de nosotros hubiésemos podido alcanzar. Para mí uno de los atributos mayores es esa gracia que viene por la justificación de la sangre de Cristo, la cual nos da acercamiento y nos quita toda culpa, como que en su sangre el precio del pecado es pagado. No hay más condenación. Y este es uno de los atributos que a mí me llama muchísimo la atención, esta parte de la justificación. No sé si entendemos de qué el Señor nos ha librado, ¿sí? No estoy hablando de cosas materiales. Mi enfoque nunca ha sido de cosas materiales. Uno puede servir a Dios, ¿sí? Con lo que uno tiene en las manos. No es que buscamos bendición. Creo que el mayor regalo y mayor atributo es haber sido perdonados de esta sentencia de muerte que el pecado nos llevaba. Éramos presos, ¿sí? Y esclavos. Pues hoy por la gracia somos justificados. Eso dice Romanos 3, vamos a leer Romanos 3, 14. Perdón, 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gratuitamente hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Es como algo que nos tiene que ubicar en la dimensión correcta de ya no estar pensando en la vida pasada donde hemos cometido tantas cosas, sino que debemos ubicarnos en el tiempo y en el espacio en el cual Cristo nos puso. Somos justificados. Tú y yo no podríamos estar hablando ahora de Dios. Tú y yo no podríamos estar disfrutando de la presencia del Espíritu Santo. Tú y yo no podríamos estar ni siquiera mirando la misericordia de Dios. Hemos sido justificados, y esto es una cosa que a mí, en realidad, de los atributos de la gracia, es la que más me hace como entender quién fui, qué merecía y quién soy ahora sin merecer, ¿sí? Ahora voy a seguir dando algunos atributos que da la gracia. Está descrita como sobreabundante. La gracia es sobreabundante. Vamos a leer allá en Romanos 15. Romanos 15. Voy a leer bastante, así que vamos a, en verdad, ser hoy día, sí, empapados, implantados por la palabra. Va a haber una ducha de parte de Dios, sí, el Señor nos va a derramar palabra de su gracia y que nuestro espíritu pueda recibir hoy día esas palabras de vida. En Romanos 5, Romanos 5, 15, 20, ¿sí?
Vamos a ordenarnos para no ir confundiéndonos. Romanos 5, 15, 20. Vamos a leer desde allá. Pero el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Por uno entró el pecado, por uno abundó toda la maldad. Se está refiriendo a Adán, pero también por uno empezó a abundar ¿qué? La gracia. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don divino a causa de muchas transgresiones para justificación. Uno pecó, pero la transgresión fue aumentando en el ser humano, y por uno dice que vino que la justificación. Ese uno, ¿quién es? Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Qué tremendo. ¿Quién merecía todo esto? Nadie. Volvemos a leer que esta gracia es abundante, no es una medida, es abundante. La gracia del Señor es abundante. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, gracias Jesús, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquella frase? La ley, ¿sí? Nos lleva solamente a reglas para sobrevivir, pero la gracia nos da vida para vivir. Esto es lo que está hablando acá con respecto a este don que es la gracia. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, qué lindo, los muchos serán constituidos justos. Uno desobedeció y todos venimos a ser que transgresores, pero porque uno obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, todos vinimos a ser que justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hemos dicho que el pecado nos da a conocer, ¿sí? Nuestra debilidad. La ley nos da a conocer nuestra condición de pecadores. La ley me hace ver que yo soy pecador. Y pecador no es estar solamente metido en drogas, en bebidas, o siendo alguien que está pensando y maquinando todo el tiempo en maldades y haciendo cosas que no convienen, lastimando a la sociedad, rompiendo tal vez vidas donde se matan, se asesinan, o rompiendo hogares y familias donde hay divorcios y adulterio y todo esto. O sea, esas son como vamos a decir, los productos de una fábrica. En realidad el problema es la fábrica, el pecado, y el pecado directamente es pues no estar enfocados en la voluntad de Dios. Por más a veces que pensamos, wow, no hice tanto daño a la gente, pero somos pecadores, porque no estamos haciendo en verdad, con certeza, la voluntad de Dios. Por lo tanto, en esta transgresión y abundancia de pecado, dice que sobreabundó la gracia. Qué hermoso. La gracia es suficiente. La gracia es suficiente. ¿Sí? Eso está en 2 Corintios 12:9. Me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose en mí el poder de Dios. Pablo acá estaba pidiendo que sea quitada un aguijón, algo que le incomodaba en su vida. Muchos dicen que eran parte de salud, sí, que él tenía y que esto le producía un gran dolor. Pero había orado bastante y hasta que el Señor le dice ya basta. Bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. No es que Dios no quería sanar, sino que este aguijón era necesario para que Pablo no tuviera una exaltación de sí mismo. Este aguijón le hacía recordar quién era. Y necesitamos recordar que somos débiles, que en algún momento hemos sido alejados, ajenos a la voluntad de Dios. No estamos siempre constantemente siendo culpados de esto, sino que es bueno recordar que somos débiles y decir, Señor, tu gracia es suficiente.
Tu gracia es suficiente. En tiempos de debilidad debemos recordar esta palabra, ¿sí? Más bien me gloriaré, dice, en mis debilidades para que repose en mí el poder de Dios. Hay un poder cuando uno reconoce que uno es débil, incapaz. Hay un poder de Dios y esto es suficiente. La gracia de Dios es gloriosa, ¿sí? Él escogió, ¿sí? Por su puro afecto, nos miró y nos escogió. Eso dice Efesios 1:6, voy a leerlo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos al amado. Qué hermoso. Debemos nosotros reconocer que de Él nació, de su corazón, de su puro afecto, ¿sí? Algo produjo para que nosotros pudiéramos ser acercados a Él y seamos aceptos. Qué tremendo esta palabra de aceptos, o sea que no nos desliga nada de Dios. Realmente Él nos mira y mira que somos agradables por medio del sacrificio de la cruz. Esto es algo glorioso, algo que no debemos desmerecer, no debemos tomar en poco la gracia en la cual nosotros vivimos. La gracia de Dios es abundante. Hechos habla de esto en 4:32 al 33, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. Esto es el comienzo de lo que la iglesia comenzó a hacer allá en los Hechos. Y habían creído, dice todos estos, y eran de un corazón y un alma. Qué bonito. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos. Esto me encanta porque acá dice que la gracia era abundante sobre todos y se daba testimonio de la resurrección. Esta gracia nos hace creer en una vida de poder que hay en la resurrección de Cristo, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que pararnos. Ahora, esta gracia era derramada, dice la palabra, sobre todos. O sea, no era sobre unos cuantos, no era sobre ciertas personas escogidas, no era solamente sobre los apóstoles en aquel tiempo, eran sobre todos los creyentes. Y acá eran multitudes convirtiéndose al Señor, y esta abundante gracia era sobre todos. Amados, acá no hay gracia especial en una persona. Tú tienes la misma gracia que cualquier otra persona pública o que predica a multitudes. Tú tienes la misma gracia que esta persona que está predicando por su gracia también a multitudes. Entonces no te olvides que esta gracia no solo fue derramada a hombres exclusivos, ¿sí? Sino a todos los que creyeron en el poder de la resurrección. ¿Qué necesitamos para vivir en esta gracia? Nacer de nuevo, estar en el Espíritu. Esta gracia no puede ser derramada a aquellos que están bajo la ley. Aquellos que están bajo la ley están condenados, ya han sido condenados. La palabra dice, si no creen, por el no creer, ya han sido condenados. Por lo tanto, ¿qué necesita el hombre que no cree? Solo levantar su mirada, creer en la gracia y recibir al Señor como su Señor, su Salvador. Y ahí viene un derramar de la gracia de Dios que opera para poder hacer todo lo que Él nos pide que hagamos. La gracia de Dios es múltiple. Sigo dando atributos de la gracia. Quiero recordar que la gracia es suficiente. Para mí uno de los atributos más bonitos, más lindos, más claros para mi corazón es que la gracia nos justifica, nos dio justificación. Luego hemos hablado de que la gracia es suficiente, la gracia es gloriosa, es abundante, es múltiple. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vuelvo a repetir, la gracia ha sido derramado a todos y conforme recibiste, dalo, ministralo. No tomes la gracia de otro, no trates de imitar a nadie, sé tú con lo que has recibido del Padre ministrando al cuerpo y vas a ver que esta es la multiforme
gracia de Dios derramada en cada uno de nosotros. Seamos genuinos, auténticos, verdaderos, ¿sí? No estemos buscando ser alguien que no somos. Demos lo que tenemos y hagamos lo que hemos recibido de parte del Señor, conforme al don que hayamos recibido. ¿Qué debemos hacer con esto? Ministrarlo a otros. Ahora, ¿vas a esperar años para hacer esto? ¿O simplemente vas a empezar a buscar el Espíritu Santo y decir, yo quiero, Señor, empezar a ministrar aquello que has dado a mi vida? Porque el cuerpo necesita nutrirse. No todos tenemos todo, necesitamos unos de otros. Y esta es la riqueza de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es rica. Eso dice Efesios 2, del 6 al 7. Y juntamente con Él nos resucitó. Amén, qué lindo. Esto es gracia. ¿Dónde nos llevó? Tremendo. Al resucitar, Él nos resucitó a nosotros. Cuando creemos en quién es el Señor, nosotros pues pasamos, ¿sí?, a esta vida abundante del Espíritu. Y mira el privilegio. No sé dónde iba a estar yo sin esta gracia y este perdón del Padre. Pero acá me da un lugar que jamás yo me lo iba a poder ganar, ni lo iba a poder ni siquiera pensar. Él dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué privilegio, qué honor, qué honra que el Señor nos hizo a través de su obediencia, nos hizo justos delante del Padre y nos llevó a sentarnos juntamente con Él en lugares celestiales. No es que nos va a llevar, nos llevó. La palabra dice eso en Efesios, que nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cómo es su gracia? Rica. ¿En qué? En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira, en cada palabra que estoy mencionando acá en lo que es esta escritura, Cristo es el centro. Cristo. No puede haber gracia si no está Cristo. No puede haber gracia si no está el Espíritu Santo. Y esto nos da una relación, como dice acá en Timoteo, que lo voy a leer, ¿sí? La gracia inmerecida. Es una gracia inmerecida. Voy a leer en 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1. Yo sé que estamos hablando mucho de la Escritura y estoy volcando los atributos de la gracia. Tengan en el corazón la certeza de que estas palabras, amén, no van a volver vacías. Y estoy leyendo bastante porque quiero remarcarlo y apoyado en la Escritura para poder tener implantado en nuestro corazón estas palabras. 1 Timoteo 12 al 16. Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Está hablando Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cristo, el centro, Cristo, el respirar de todos los días, Cristo, tu amanecer, Cristo, tu anochecer, Cristo, tu reposo, Cristo, sin Cristo no hay gracia. Qué hermoso saber de que el Señor nos ha dado algo inmerecido. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Y acá puedo poner mi nombre, en verdad. Yo fui el primero. Pero por esto fui recibido, dice, a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria
por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. La gracia inmerecida, lugar de exaltación, lugar de honra, lugar de realeza, una mesa extendida para nosotros juntamente con Cristo, el Hijo de Dios, el Rey, el que pudo satisfacer y hacer latir el corazón del Padre, y sacándole la voz desde los cielos diciendo: he ahí mi Hijo en quien tengo complacencia, he ahí el que hace mi voluntad, el que puede abrir mi corazón, el que puede hacer de que mi boca pueda expresar esto. He ahí mi Hijo. Y con Él nosotros venimos a tener este privilegio de poder sentarnos en un lugar de intimidad con el Padre. No nos jactemos, es el Espíritu que nos da una intimidad con el Padre. Simplemente debemos reconocer esta gran, abundante gracia inmerecida. Y quiero volver a leer el 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, si quieres repetirlo ahí conmigo, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una gracia inmerecida. Hay beneficios para los que estamos en esta gracia, ¿sí? Estamos bajo un gran beneficio. Este gran beneficio en el cual vivimos es una manera de saber que no podemos por nosotros satisfacer el corazón del Padre. No te impongas leyes, no te impongas cosas que no puedes sobrellevar, porque la carne es débil. La ley nos hace ver nuestra debilidad y nos hace ver quiénes en el fondo somos en verdad. No puedes apartar tus ojos de la gracia, no puedes bajar tu mirada de una gracia tan elevada, tan pura, tan sublime. Yo creo que es algo que no puedo describirlo con palabras. Por eso es que estoy leyendo la Escritura, porque no la podría yo describir. Pero acá estas palabras de estos hombres me hacen entender cuán rica, cuán majestuosa, cuán múltiple es la gracia de Dios, cuán justa, cuán gloriosa, cuán suficiente, cuán abundante es la gracia de Dios. Amén. Así que, hermano, quiero recordarte que si estamos en pie es por su gracia, es por su gracia. Esta gracia que aún nos hace ver estos problemas que estamos pasando hoy en día frente a una humanidad que está angustiada, desesperada, que está entrando en pánico. Nosotros tenemos descanso, no para escondernos, sino para poder mostrar, dicen los siglos venideros, esta sobreabundante gracia, mostrar a quienes, a los que en verdad lo están precisando y necesitando. Hay una humanidad que necesita, amén, ser también reconciliada con el Padre. Y nosotros tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Tú tienes la misma gracia que yo tengo, ¿sí? Y hemos sido todos puestos en una misma posición, con diferentes funciones. Nunca mires a alguien como tal vez, menor que tú. Siempre míralo como superior para poderlo servir y poderlo ayudar. Esa es la gracia. La gracia nos hace ver a otros como superiores, porque no hay nada de lo que nosotros nos podamos jactar. Nada. No podemos jactarnos ni de lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Por lo tanto, estamos agradecidos por la gracia y la riqueza que tenemos en Cristo. Amén. Luego voy a poder continuar, ¿sí? Para poder culminar el concepto que tengo acá y que lo he ido en verdad escribiendo en notas, pero sé que hoy el tiempo ya es suficiente para poder volcar esto. Voy a hablar la próxima, los beneficios de la gracia, los beneficios a los cuales Dios nos ha introducido. Amén. Un abrazo, Señor los bendiga, y quiero marcar algo. Hagamos vida de iglesia.
No nos conformemos a horarios ni a reuniones. Es parte, pero lo fundamental es tener una vida, sí, en el Espíritu. Una vida en el cual podamos nosotros estar una y otra vez, sí, dando lo que el Señor nos ha dado, conforme a lo que hemos recibido. Ministrémonos unos a otros. Ministremos lo que hemos recibido. De eso se trata el nutrirse. De eso se trata la vida de la iglesia. Hagamos vida de iglesia sin necesidad de ponernos un día o un horario. Hagamos vida de iglesia. Es tiempo de entender que la comunión tiene que ser constante entre nosotros. Amén. El Señor los fortalezca y nos siga encaminando en su amor. Los amo y un gran abrazo. Nos vemos la próxima.